Cuando usted aborda un problema desconocido, tiene que tomar en cuenta todas las variables al momento de construir la forma de abordaje del problema. Mire, la mayoría de los errores que se han cometido en el Caribe en el abordaje del coronavirus son consecuencia de importar forma de abordaje de áreas, de países con realidades totalmente distintas a las nuestras. Por ejemplo, no puede abordarse el coronavirus en República Dominicana como lo abordaron los chinos en Wuhan, o como lo abordaron los italianos en Italia, o los españoles en España, porque son realidades distintas, son realidades totalmente diferentes, incluso en términos ambientales. Por ejemplo, el virus, de acuerdo con investigaciones científicas, es más letal y más contagioso en países fríos y secos que en países calientes y húmedos. Ya eso está establecido. Y para eso no hay que ser médico, ni hay que ser epidemiólogo, ni hay que ser un cientista de la salud. Y eso está establecido como una verdad comprobada. Pero ocurre, para usted definir un confinamiento en un país de clase media, no puede hacerlo bajo el mismo esquema para un país de clase baja o lleno de pobreza. No puede hacerlo con el mismo esquema, porque un país, la clase media puede durar 3 meses sin trabajar, pero también puede durar 1 año encerrada. ¿Por qué? Por una razón sencilla. No es lo mismo 4 personas encerradas en 225 metros de un apartamento que una persona encerrada, que 6 personas encerradas en un cuartucho de 25 metros. No es lo mismo. Para mantener a esas 6 personas en ese cuartucho de 25, en ese espacio de 25 metros, donde está la cocina, donde está la cama, donde está todo, es una guerra. Una guerra para mantenerlo encerrado. Esa gente acuden a esos espacios solamente a dormir, y cuando más a comer y a dormir. Por eso es que usted ve los barrios llenos de gente en la calle, y la clase media y los ensanches no ve a nadie en la calle. Es lo mismo con los vehículos. El garaje de los vehículos en los barrios es la calle. En la clase media es la marquesina, es un parqueo. Son realidades distintas, señores. Pero ocurre que usted probablemente, que siempre ha sido de clase media, no conoce que ese cuartucho de madera, de zinc y de cuantos desechos de construcción consiguió la cabeza de la familia para construirlo, en verano se convierte en un infierno. ¿Usted sabe por qué se convierte en un infierno? Porque el calor alcanza temperatura de 38 grados allá adentro y hasta de 40. Esa gente no resiste estar allá adentro. Hay que haber trabajado en los barrios o hay que haber nacido en barrios
para conocer esta realidad. Por eso, en Rumbo de la Tarde, yo me reía de quienes planteaban de que el cierre total por 15 días era mandar a la policía, al ejército a matarse con esa gente que nadie iba a poderlo mantener allá adentro 15 días. Porque además esa gente sale todos los días a buscar comida. ¿Y quién le iba a llevar la comida durante 15 días? Usted que vive en clase media, claro que no se lo iba a llevar usted, ni yo. Esa gente iban a salir a matarse con la policía. Pero hay que hacer un análisis, como dicen los que les gustan presumir, holístico del tema. Hay que hacer un análisis completo tomando en cuenta todos los factores, porque es un problema multifactorial. Por eso los políticos dominicanos, los gobernantes dominicanos y la mayoría de los que hacen opinión no se dan cuenta por qué la guerra ahora mismo en las redes para que termine el toque de queda. ¿Ustedes saben por qué? Es porque la gente no aguanta el calor en los 25 metros, en los 20 metros donde viven 6 y 7, no aguanta ese calor. ¿Cómo tú dices? Los tapones. Ah, bueno. Los tapones en la tarde, los tapones en la noche. ¿Quiere que le diga una cosa? La gente llega irritada a su casa porque de 5 a 7 y media de la noche es una jornada de trabajo que se le suma a la jornada que ya tuvieron. Y entonces a sancocharse en la casa. Esa es la guerra. Hace fila para coger Oye, sí, porque hacen fila para coger transporte público y entonces se almacenan en el transporte público uno encima de otro con el bendito calor. Oiga, señores, por eso que la gente está guerreando en las redes, rechazando el toque de queda. El calor está incrementando la animosidad contra el toque de queda. Y un político tiene que conocer los pálpitos sociales para saber tomar medidas que impacten al colectivo, porque aquí podemos estar dentro de 2 o 3 días en una guerra en la calle. Hay que flexibilizar el toque de queda. Hay que flexibilizarlo ahora en verano. Presidente Luis Abinader. Hay que flexibilizarlo no por la clase media que llega a su confort. Yo soy de clase media. Mis hijos viven en clase media. Es por la guerra de los barrios. Porque aquí la mitad de la gente vive en pobreza, aunque el PLD dijera todos los disparates que decía. La mitad de la gente, el 50% de los dominicanos viven en pobreza. Y es una guerra que se da en esos barrios. Hay que flexibilizarlo hasta diciembre. Si en diciembre, si esto no se ha logrado aplanar a diciembre, entonces cuando venga el frío hay que ampliar el toque de queda. Ahora, todas las tendencias dicen que ahora con el calor, el crecimiento del coronavirus es menor, como lo decía Héctor Guerrero Heredia desde el principio. Y yo le hacía coro, yo lo apoyaba porque yo lo veía. Yo veía el comportamiento del coronavirus en Centroamérica, en Haití, en África. Era distinto al comportamiento en la Europa fría o en Estados Unidos o en la Sudamérica fría. Algunos que tienen anteojera o los que estaban haciendo política desde la oposición o desde el gobierno, no lo veían o no lo querían ver, o lo que ven con anteojera. Pero el comportamiento del coronavirus es distinto en África caliente, en Centroamérica caliente, en el Caribe caliente. Es distinto al de la Europa fría, al de la Asia fría, al de la Norteamérica fría. Es distinto. Entonces,
Hay que flexibilizar eso porque lo que se va a definir en los próximos días es una guerra en los barrios. Presidente Luis Abinader. Hay que analizar esto con todas las variables que se conjugan. No pueden hacerse sobre la base exclusiva del criterio médico, del criterio empresarial. Hay que tomar en cuenta sobre todo el criterio social. Cómo puede administrar la situación el colectivo social y sobre todo el colectivo de la pobreza, que no es el colectivo al que pertenece el presidente, ni los ministros de Estado, ni los popis de la élite médica, no es el mismo. La guerra contra el toque de queda está siendo incrementada por el calor. Gracias, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones con nosotros.